Bueno, después de lo que fue la introducción, con mucha información del día de hoy, con lo que dejó obviamente el tema de los ministros de Economía de la Argentina, buena parte de las provincias que estuvieron reunidos en Casa Rosada con Frigerio, armando la reunión del martes. Ojo con esto, que el presidente de la Nación se está juntando la semana que viene en lo que va a ser seguramente la reunión más importante para el gobierno. Tan importante, quizá muchos dicen, como la que tuvo Duhovne esta semana en Estados Unidos y en Washington. Porque los gobernadores son los que tienen de alguna manera que también empezar a pulir el lápiz a la hora de empezar a cerrar los números, porque la Argentina, dice el presidente, si no se hace eso, realmente se puede venir un hecatombe. Estamos con Manuel Adorni, que es analista político, lo conocemos todos. Gracias, Manuel, por estar. Un gusto, un placer. Por la invitación. A ver, expectativas, tenemos en cuenta. Ya de alguna manera pasó el tema internacional, digo de alguna manera, por los acuerdos que se están viniendo, aunque todavía no habló el FMI, hay que ver qué dice, pero evidentemente todo el mundo descarta que va a haber un respaldarazo al gobierno. Inclusive hasta hoy se habló, Duhovne dijo que están hablando con el Tesoro de Estados Unidos, aunque no dijo que iba a haber un préstamo. Muchos marcan que puede pasar como con México, que directamente Estados Unidos, mediante el Tesoro, se pueda dar algún tipo de facilidad o de garantía al gobierno argentino teniendo en cuenta la crisis. Pero todo el mundo también marca de los gobernadores, de lo que va a ser la semana que viene, la reunión del martes, porque evidentemente el déficit también se construye desde el interior. Sí, la confianza y la credibilidad también, ¿no? Sí, sí. A ver, por un lado, lo del FMI, por supuesto que va a salir, salió a Trump de propia voz a darle apoyo a Argentina. El 50% del Fondo Monetario Internacional lo compone Estados Unidos, son fondos norteamericanos, por lo cual Estados Unidos no se va a permitir que Argentina no pacte o no vuelva a pactar con el fondo. O sea que lo del fondo está, el mercado lo tiene descartado. ¿Por qué no salieron todavía? ¿Por qué Lagarde todavía no salió? Muchos dicen que fue por una cuestión, este tema de la famosa presentación de Macri sin haber consultado, que la dejó mal parada para dentro del Fondo Monetario Internacional, la presidenta ante el directorio. ¿Puede ser algo de eso? Bueno, a ver, Christine Lagarde tiene serias intenciones de hacer política en Francia, ir como presidenta, por lo cual cualquier pequeña mancha la dejaría mal parada. No creo que se lo permita. Por supuesto que lo de Macri no cayó bien, pero es parte del juego y así lo va a entender o así lo debe entender el Fondo Monetario. Creo que se va a avanzar sobre el acuerdo y también me parece que, bueno, como llevó su tiempo, pues ya nos olvidamos, pero el primer acuerdo también llevó sus semanas hasta que se terminó de firmar. Son acuerdos que le tiene que dar el visto bueno la presidenta del Fondo Monetario Internacional, pero también lo tiene que hacer el directorio. Por lo cual, bueno, son procedimientos burocráticos que llevan su tiempo, pero digamos se da por descartado. Y lo de la reunión con los gobernadores no es un tema menor, porque parte de la confianza que se perdió es si Argentina puede hacer el bendito ajuste y si podemos llegar a esta meta de déficit cero, bueno, que en realidad no sabemos si se va a lograr o no, porque cuando vos pones un impuesto como puso el gobierno, bueno, después la recaudación queda sujeta a la producción y a determinadas cuestiones, casi te diría de la suerte. ¿Van a juntar esos 200.000 millones, 300.000 millones, dicen 500.000 millones de pesos que se necesita para llegar a ese déficit? A ver, ¿cuánto se explica, y esa es la pregunta, cuánto se explica el impuesto a las retenciones de agroindustriales? Para las exportaciones, se calcula que las exportaciones, con este nuevo impuesto, la recaudación podría rondar los 250.000 millones de pesos, que equivale, para que se entienda, aproximadamente la mitad del déficit fiscal. A ver, un nuevo impuesto y sobre el sector más productivo de la economía, sobre el sector que te aporta el 50% de las divisas, sobre el sector que es responsable directo o indirectamente del 70% de las exportaciones de Argentina, la verdad que cargarlos nuevamente con un impuesto, a ver, me parece, nos salvan siempre. Entiendo que es una situación crítica, entiendo que... Pero también no se le beneficia, a ver, yo hablo de otro lado, teniendo en cuenta que primero el presidente Macri dijo en su momento que ya había prometido y recontraprometido que no iba a hacer ese impuesto, después dijo que antes esas circunstancias lo tenían que hacer porque no había otra salida, y muchos marcan, quizás con razón, o yo de afuera está bien, pero las exportaciones o el campo se está viendo muy favorecido, son los grandes ganadores del dólar a 40, ¿o no?
Sí, pero a mí no me molesta que el campo ni que cualquier otro sector gane, ni que vos ni que yo ganemos dinero, digamos. ¿Pero es una manera de contribuir? A ver, perfecto. Me parece que el campo, con los datos que te di recién, siempre ha contribuido y siempre nos ha salvado de las grandes crisis, digo. A partir del 2002, digo, nos salvó el campo. Está bien, por supuesto, con la suerte de tener el precio de los commodities por las nubes la década pasada, pero digo, el campo siempre está ahí, siempre está aportando, pero también el campo, más allá de los impuestos, el 70% de la renta agraria ya se la llevaba el Estado. Digo, no es que el campo no pagaba impuestos. No, el campo pagaba y pagaba muchos impuestos y paga muchos más impuestos de lo que pagamos nosotros. Entonces digo, a ver, no voy a hacer una defensa del campo. No, lo estás haciendo igual, pero con argumentos, digo, digamos. Me parece que ir por el lado de aumentar los impuestos... ¿Vos estás en contra de que el Estado se meta a ver, que siempre la salida sea manotear impuestos? Eso es lo que estás diciendo, conceptualmente. Y puntualmente con el sector más productivo, digo, porque si se metería con los no productivos, bueno, pero no, se mete con el sector más productivo de la economía, que es casi, te diría, la única razón por la que puede subsistir. Ahora, me parece que alguna vez como argentinos tenemos que aceptar que el Estado se tiene que achicar y tiene que bajar su gasto, no aumentar los impuestos, digo, porque acá los impuestos se suben de shock y el gasto público baja gradualmente. Entonces, digo, hay algo en la ecuación que no cierra y me parece que el descontento del lado del campo... Y yo creo que es una buena justificación el decir, bueno, me piden contribución a mí y ustedes qué hacen, ¿no? Porque, digamos, es de público conocimiento el exceso de gastos que hay por parte de funcionarios y por parte de diferentes... Para volver a lo que va a ser la reunión del martes y lo que fue la reunión de hoy de Frigerio con los ministros de Economía de las provincias, está el gran tema del fondo sojero, que es el gran complicación que vos decís. El que dicen los gobernadores, dicen, bueno, denme una parte de ese fondo sojero, ¿se acuerdan ustedes, no? Históricamente en la Argentina, que se financiaban los gastos del interior con ese dinero. Ahora dicen, van a recaudar más, denme parte de eso, y el gobierno que dice, no, al revés, no solo les voy a dar, sino que estoy pidiendo que achiquen sus propios gastos. ¿Va a haber algún tipo de entendimiento? Porque digo, es clave para llegar al déficit cero, porque si no, no se llega, me da la sensación. Sí, a ver, el gobierno está, si se quiere, peor posicionado que en otras discusiones sobre presupuesto, porque hoy las provincias son superavitarias. Digo, hoy las provincias... ¿Cómo es eso? A ver. Les ingresa más dinero ¿del que gasta? Diferentes factores del que gasta. No, el problema lo tiene el Poder Central. El problema lo tiene el Poder Central, digamos. Después las provincias y los municipios tienen otro problema. ¿Cómo decir que el déficit de Argentina no se explica tampoco por las provincias? Yo eso no tenía. A ver, el déficit... A ver, los argentinos hace 70 años que gastamos más de lo que podemos. Sí. Hay momentos donde todos gastamos de más y hay momentos donde las provincias se portan un poquito mejor, los municipios se portan un poco mejor y hay veces que la nación se porta un poco mejor. A esta discusión sobre presupuesto nos encuentra con las provincias haciendo un poco mejor los deberes. Entonces, digo, ¿el gobierno nacional tiene que cerrar el acuerdo de presupuesto? Sí, por supuesto. Digo, es de las pocas cosas que marcan el camino, digamos. Uno, ¿cómo sabe qué va a hacer la Argentina en 2019? Bueno, la verdad no tenemos ni idea. No sabemos cuánto está el dólar, no sabemos cuánto va a ser la inflación, no sabemos si van a venir o no inversiones, ni siquiera sabemos si vamos a poder pagar las cuentas. Digo, y estamos peleando con el Fondo Monetario Internacional para que nos libere fondos. En ese contexto, el presupuesto es muy importante. Pero el presupuesto, no por el presupuesto en sí, porque Argentina crónicamente no ha cumplido con esos presupuestos. De hecho, hubo un montón de años donde ni siquiera se aprobaba el presupuesto en la Argentina. Pero es muy importante para demostrar que la política de una vez por todas está toda del mismo lado y todas apoyando al presidente, que en definitiva es lo que tiene que hacer la oposición, criticar y apoyar. Sí, pero parece que hay sectores económicos internos, algunos políticos y sindicales que quieren voltear al gobierno. En un mercado de capitales tan chico como el nuestro, con 2 o 3 jugadores moviendo, hicieron que el dólar fuera a 40. Bueno, no fue casual. Es muy interesante. Se iba a preguntar más a los políticos en el tema de la cuestión social, pero me encantaría que vos también des tu opinión, porque empezaron saqueos. La propia Bullrich dijo ayer que logró o que identificaron varios intentos de saqueo en Argentina, un muerto en el Chaco. Hay muchos que no se denunciaron, pero no son espontáneos, son generados por sectores políticos. Los políticos no van a contestar eso, que está muy bien, pero me gustaría vos quizás que nos comentes el tema de, ¿estamos ante esa puerta del 2001 de los saqueos masivos, teniendo en cuenta que vos estás diciendo, está bien, tenemos que pensar y admitir que el Estado se tiene que achicar? Ahora, ¿achicar el Estado es dejar gente afuera o no? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, en este contexto, teniendo en cuenta los saqueos, ¿cómo se puede manejar esa situación? Porque realmente hay una crisis en la calle social. Bueno, a ver, partimos de la base de un 30% de pobreza. Digamos, eso es innegable para sea este gobierno, sea cualquier otro gobierno. Y claramente, si el 30% de la gente no cumple con sus necesidades básicas, bueno, estamos ante un problema social grave. Ahora, de ahí a tener algún dejo de justificación con algún saqueo,
Y la verdad que yo al menos los saqueos que he visto a lo largo de mi vida, pocas veces fueron de alimentos básicos. Porque yo observo el hecho, ¿no? Y digo, bueno, yo no puedo confirmar si son armados o no. Lo que sí te puedo decir es, mirá, quien entra a un supermercado y lo que se lleva son botellas de alcohol, permítanme mi derecho a sospechar de que eso esté armado. Electrodomésticos, ¿no? Lo que no deja de ser una situación muy compleja, y vos, la observación es buena. Digo, bueno, decimos de achicar el Estado, ¿no? ¿Eso no significará dejar gente afuera? Bueno, mira, en los últimos 30 años el Estado lo multiplicamos por 6 y la pobreza la multiplicamos en la misma cuantía, también la multiplicamos por 6. Digamos, en mediados de los 80 teníamos un 5% de pobreza. Hoy tenemos exactamente un 30% de pobreza y no sé si no me quedo corto. Con Alfonsín arrancaron las famosas cajas PAN y las primeras ayudas sociales, si se quiere, oficiales, y arrancamos con 500.000 ayudas en la década del 80. Hoy tenemos 8 millones de ayudas sociales. Entonces digo, directas y sin contraprestación y que no corresponden a jubilación ni pensión. Entonces digo, hemos multiplicado el Estado y resultados no hemos tenido. Y digo, y achicar el Estado no necesariamente va de la mano de echar personal o de bajar jubilaciones, al margen de que es una discusión que hay que dar en este país. No puede ser que hay temas que no podamos hablar, como las jubilaciones o como los empleos públicos. Digo, ¿por qué? Me parece que hay cosas que tenemos que empezar a modificar para cambiar este país. Y otras cosas que inciden en el presupuesto y en el gasto es el robo de la obra pública, que es lo que vimos ahora a partir de los cuadernos. Bueno, ese es un delito. Eso ni siquiera. Eso es un delito que después lo vamos a hablar políticamente. Pero te incrementa el gasto. Tal cual, sin duda. A ver, para ver cómo sigue esto, más allá de, se sabe, va a haber un apoyo del FMI, hubo una conversación entre Trump y Macri, los gobernadores probablemente acompañen, digamos, nadie creo que se incinere pensando en un país que está realmente con muy complicaciones y muy serias. ¿Cómo termina el año y sobre todo qué va a pasar con el dólar? Porque muchos se preguntan, vamos a hablar un ratito con Calvete también, la gente dice, ¿cuánto del traslado del aumento del dólar va a ir a precios? Cosas que ya se empezaron, obviamente, en los bienes durables ya se empezaron a dar, electrodomésticos y sobre todo autos, y hoy, por ejemplo, el pan 80 pesos el kilo. Digo, muchos, y lo hablamos fuera del aire, decimos, el precio internacional, por ejemplo, del petróleo, que es un commodity, que es casi lineal, porque uno puede exportarlo y por eso tiene precio internacional, pero también hay cuestiones de bienes básicos como la harina y el aceite, que también son tan exportables y tiene tanto precio internacional como el propio petróleo. ¿Esto es así? No solo que es así, sí, déjame hacerte algunas observaciones. Nosotros arrancamos el año 2018 con un dólar a 20 pesos, centavo más, centavo menos. Hoy estamos con un dólar a 40 pesos, también centavo más, centavo menos. Digo, el dólar se multiplicó por 2 su valor. Los precios claramente no va a pasar eso, y mucho menos este año. ¿Pero por qué no va a pasar? Porque al no tener gran emisión el Banco Central, o sea, al no haber agarrado la maquinita y revolear pesos a la calle indiscriminadamente, como se hizo durante... No va a haber demanda. Como se hizo desde el 2002 para acá, quien se fue al dólar no tiene los pesos para comprar productos. Entonces digo, guarda, porque no va a ser esta vez en lo que se llama pass-through, esto de pasar el precio del dólar a los precios de los productos, no va a ser tan lineal. A ver, digamos, festejar una inflación para todo el año del 40-45%, parece que estamos cargándola a la gente cuando se lo decimos como una buena noticia. Digo, ante una suba o una baja del valor del peso, porque todos decimos subió el dólar, no, bajó el peso. Digo, ante una baja del valor del peso tan pronunciada, no va a ser el efecto en precio, el traslado a precios tan pronunciado como se modificó el valor del dólar. No va a ser directo. Eso es lo que no va a ser directo. Sí vamos a tener, por supuesto, una suba de precios importante, y en tal caso lo que no paguemos por la suba de precios sí lo vamos a pagar con recesión, con falta de consumo, con falta de trabajo. Digo, nada es gratis, por supuesto, ¿no? La economía, por desgracia, es una sabana corta que cuando una variable mejora, si no hacemos nada hay otra que empeora. Ahora, hay algunos economistas que vaticinan que va a ser malo estos próximos meses al llegar a fin de año y el año que viene va a ser bueno. ¿Es correcto eso? Hasta inclusive dice que el año que viene no va a haber tanto crecimiento como se creía que va a haber. Digamos. A ver, coincido. Este va a ser un año malo, digamos, vamos a terminar con recesión, vamos a terminar con una inflación en torno al 45%. El dólar, la verdad que no hay forma de saber cuánto va a estar el dólar. Digamos, quien da un valor de dólar a fin de año puede ser una cuestión de expectativa o de deseo, pero no hay forma de calcularlo. Por lo cual quien diga cuánto va a estar el dólar a fin de año miente. Pero la verdad es que aparte de que va a haber falta de trabajo y aparte de que va a haber una recesión en
casi diría todos los sectores, bueno, va a ser un año muy complejo. Sí, el año que viene vamos a tener dos razones que puedan impulsar un poco, o tres razones que puedan impulsar un poco la economía argentina. Primero, y un dato no menor, a partir de enero se empiezan a disparar las cláusulas gatillo, o lo que quedó de la cláusula gatillo, por el medio, bueno, se renegociaron acuerdos. Sí. Esto va a generar mejora en el salario real de la gente. Digo, mejor consumo. Me van a decir, bueno, pero este año van a perder un 10% del salario real. Bueno, sí, pero a partir de enero va a empezar a notar una mejora la gente entre enero, febrero y marzo. No se conoce en la historia argentina que después de una sequía de la magnitud que tuvo esta de 2018, que fue muy cruda, nos hizo perder cerca de 10.000 millones de dólares, digo, no es un tema menor para lo que pasó en el año, no se conoce que luego una gran sequía al año siguiente se vuelvan a repetir datos malos. Por el contrario, en general los años siguientes son de mucha producción y se calcula que el año que viene van a ingresar a la economía argentina cerca de 40.000 millones de dólares. Entonces, entre diciembre, que son las primeras cosechas, y marzo, también debería ser un impulso fenomenal para la economía. Que no es tampoco un tema menor en un año de elecciones, ¿no? Donde los políticos se desesperan porque la gente tenga esa sensación de que está mejor o de que vive mejor. Bueno, acá la verdad que arrancamos de muy atrás, por lo cual darle la sensación a la gente de que está mejor va a ser bastante sencillo. Pero si a eso le sumamos un tema paritario que le va a afectar a buena parte de la población y le sumamos que el campo va a traccionar, es probable que tengamos hacia mitad de año un mejor panorama que lo que venimos. Manuel, tengo poco tiempo, pero nada más una preguntita, chicos, que yo lo dije la semana pasada. Y me lo comentó un amigo del trabajo y me dice, che, pero si Macri hubiese hecho lo mismo que Kirchner. Todo el mundo hoy descubrió la crisis económica, la pobreza, la falta de empleo, la distorsión de precios, solo porque el dólar se fue a 40, porque si no, seguimos hablando de los cuadernos, que está muy bien hablar las dos cosas, pero todo volvió al tapete por el dólar a los 40. Ahora digo, ¿y si Macri hubiese hecho el cepo al dólar, como pasó en los últimos 5 años, seguiríamos hablando de otra cosa? Digamos, no digo que sea una respuesta, evidentemente en algún momento explota, pero a ver, el kirchnerismo convivió con nosotros metiéndonos en la FIP pidiendo autorización que te daban, obviamente nadie sabía en qué criterio utilizaban para autorizar todo, ¿no? Pero la realidad es que durante 4 o 5 años el kirchnerismo logró mantener el dólar quieto. Mentiroso, pero quieto. Sí, como también las tarifas y tantas otras cosas. Sí. No digo que sea la salida, lo digo pero se termina la discusión, digamos. Si uno mira el inicio del cepo hasta el final del cepo, es cierto, me lo dice. O sea, 5, 7 años, del 2011 al 2015. 200%. Si sumo todo lo que produjo Argentina, o sea, todos los PBI, año por año, y lo divido por la población, cada año fuimos más pobres. Entonces digo, guarda con el dato frío, el decir, bueno, pero pagaba 50 pesos de luz, guarda porque el dólar estaba a 9 pesos y podía comprar autos baratos. Digo, guarda porque debajo de la alfombra se iba guardando una basura que después iba a tener que salir a la luz y iba a reventar, o porque terminabas de vaciar el Banco Central, porque recordemos que la administración anterior dejó el Banco Central literalmente quebrado, sino que además dejó una cantidad de pesos en la calle, que si hay algo que reconocerle a este gobierno, desde mi humilde entender, es que evitó una crisis de una magnitud inconmensurable. Esto podría haber terminado tranquilamente en una hiperinflación. Después, por cuestiones que, no solo por el levantamiento del cepo, ¿no? Después hicimos una pelota de Levac, lo emparchamos como pudimos, pero evitamos una situación muy grave, por lo cual me parece que ya no tenemos que ni discutir que hubiese sido mejor o peor en términos de cepo cambiario o en términos de congelamiento de tarifas. Digo, me parece que es una etapa oscura y negra de la historia reciente argentina que hay que dejarla atrás. Manuel, un placer, ¿eh? No, por favor. Vamos al corte, está Miguel Calvete, que hace un ratito llegó también para hablar de cómo se traslada el tema del aumento a los precios. Ya repito, hoy el pan en buena parte de las panaderías a 80 pesos el kilo de pan. Y además también vamos a hablar de política, vamos a hablar de la reunión de la semana que viene entre Macri y los gobernadores, el tema del FMI obviamente también y su respuesta al respaldo argentino para adelantar dinero y lograr de alguna manera que el país sea más confiable. Ya venimos.